Finalmente terminamos haciendo el amor. Estuvo muy bien, muy emocionante. No creo que me quede embarazada por haber hecho el amor una sola vez y con mucho cuidado. No sé qué debería hacer en una situación así. De todos modos, tendré que hablar con Miguel. ¿Pero cómo? Aquest vídeo forma part del taller d'educació sexual que des de novembre de 1997 es realitza al Centre d'Assistència Primària del Casc Antic. Està adreçat a joves d'entre 14 i 18 anys i en ell participen diferents escoles i instituts de la zona. Cuando llegan al centro la llegada es demencial, vienen excitados, chillando, provocando, poniendo a prueba nuestro equilibrio personal y profesional. Pero cuando llevamos con ellos un rato, a pesar de que siguen chillando porque les es difícil callar, salen a la luz y de manera participativa sus temores, sus dudas, sus angustias, su interés no solo por la sexualidad, que está existido siempre, su interés también por el tema de la afectividad, en el que insistimos mucho. Fins ara han passat per aquest taller 90 joves del Casc Antic i calculen que fins al juny en passaran 120 més. En aquests tallers s'aclaren errors i dubtes que s'han posat de manifest en una enquesta prèvia. Pels més grans també organitzen jocs participatius i se'ls entrena en la col·locació del preservatiu. Bueno, pues una vez han aclarado las dudas de la primera encuesta que se les ha pasado, sobre todo a los más mayores, se hace un taller de colocación del preservativo. Primero se les informa de que tiene una fecha de caducidad, de que tienen que estar bien conservados. Por ejemplo, si están en una máquina que le da continuamente el sol, puede que el látex se haya estropeado y no funcione, se rompa. Entonces se le aclara cómo ponerlo. Como son un poco patosos, todos tienen una vía de donde abrirlos, cada preservativo, cada marca tiene la suya, pero se les habla que si se mete para abajo y esto no tienes, las uñas no influyen para nada porque el adolescente de por sí es un poco patoso y tiende a romperlo por la mitad y se rompe el preservativo entero. Entonces se les informa pues de que siempre tiene que haber una cavidad, un espacio. Hay preservativos como este que ya lo tiene, otros no, pero tiene que haber siempre un espacio que se aguanta con los dedos donde irá el semen, porque si se pone bien apretado, luego el semen no tiene cabida y se puede romper. Entonces ellos lo cogen, lo tocan, se les enseña también que están lubricados, que no tienen que poner vaselina, porque entonces lo único que pasa es que se puede romper el preservativo. Entonces se les enseña cómo colocarlos. La mayoría con una mano lo sujetan y con la otra se baja. La mayoría no saben hacerlo, incluso llevando el preservativo encima. Luego se enseña cómo se tienen que sacar, que tiene que sacarse con el pene todavía en erección, porque si no se puede vaciar el contenido del semen dentro de vagina. Entonces luego comprobar siempre que no se haya roto, o bien haciendo un nudo, comprobar siempre que lo que es la cavidad esta no tenga ningún agujero, no se haya roto siempre antes de tirarlo, porque claro, si una vez ya se ha tirado, entonces luego a la basura, normal. Al final terminamos hablando de sexo. Todos tienen una opinión distinta sobre el tema. Aurora piensa que no hay por qué acostarse directamente con un chico. Ella prefiere escuchar música y de vez en cuando acariciarse y cosas así. Todavía no ha hecho el amor con su novio. A Juan eso le parecía una tontería. Dijo que si tenía una relación de una semana, por supuesto se acostaba con la chica. Y que como no le gustan los condones, no los utiliza nunca. Además, según él, nadie le va a contagiar el SIDA. ¡Qué inconsciente! El 30% dels adolescents no utilitzen cap mètode anticonceptiu en les seves primeres relacions sexuals. El 70% restant assegura que l'utilitza, però la majoria no el fa servir correctament. Ocurre que la adolescencia tiene una percepción muy baja de riesgo. Sienten además una atracción por ese riesgo.
Para ellos es importantísimo, para autoafirmarse y para sentirse mayores, probar, experimentar, conocerlo todo. Se sienten además invulnerables, están convencidos, por ejemplo, de que el SIDA es una enfermedad muy grave, pero que a ellos no les va a pasar, que es muy difícil que la contraigan. A Ciutat Vella, la maternitat entre adolescents és 7 o 8 vegades més elevada que d'altres districtes amb millor situació socioeconòmica. En els darrers anys, però, aquests índexs s'han reduït a la meitat. Aquesta millora suposem que s'està fent molts programes de prevenció a les escoles. Llavors, amb la posada en marxa dels centres de planificació familiar, doncs que els joves s'hi han adreçat, s'hi adrecen bastant. Ha costat una miqueta perquè la taxa més alta potser és després d'haver tingut un embaràs. No obstant, els centres de planificació familiar, el seu lloc confidencials, que no tenir, ser gratuïts i no necessitar permís dels pares, doncs és un lloc on se'ls pot alliçonar ben bé dels mètodes i a més en pràctiques, perquè parlem molt del preservatiu, però si no se'ls ensenya com es posa, realment en el moment donat no se'n surten, i en aquests llocs es pot fer un aprenentatge. No existeix un únic perfil que defineixi l'adolescent que es queda embarassada, però sí factors i característiques individuals que es repeteixen en quasi totes elles. Estas características, por ejemplo, pueden ser un bajo nivel socioeconómico, una falta de expectativas, una ausencia de planes de futuro, chicas que ni estudian ni trabajan, que están en casa, una baja autoestima y en ocasiones también puede contribuir una aceptación familiar o permisividad de la maternidad en la adolescencia. Madres que han tenido hijos cuando fueron adolescentes seguramente permiten mucho más o lo aceptan mucho más que otra familia en que esto no haya ocurrido. L'entorn familiar juga un paper molt important. Qualsevol relació familiar conflictiva pot contribuir a la inestabilitat emocional de l'adolescent, encara que són molts els factors que influeixen. La composició del nucli familiar, les famílies monoparentals, les famílies numeroses també agafen un model, les filles, entre cometes, dels germans petits, i el trencament del nucli familiar. Llavors és un estrès emocional, principalment de les noies, que es troben a falta d'atenció i llavors poder aquesta falta d'atenció la busquen en una relació. Julia nos dijo que hay que preocuparse antes, no después de quedarse embarazada. Pues bien, entonces quisieron saber si me pasaba algo. Al final les conté todo. Tengo que decir que me costó mucho. Casi no me atrevía a contárselo. Les dije que se me estaba retrasando la regla y no sabía qué hacer. Me sentía tan mal. Entonces Julia me dijo que de todos modos lo mejor sería que fuese al médico. En els darrers anys, el nombre d'interrupcions voluntàries d'embaràs ha augmentat considerablement al districte. Al 1990, el nombre d'avortaments era del 14%. Actualment és del 69,4%. Y un factor que ha contribuido notablemente a que disminuyan los embarazos es precisamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros, no solamente en los hospitales, sino en centros acreditados extrahospitalarios. Y esto para nosotros es muy importante porque demuestra la importancia que tiene que en los servicios de asistencia primaria ofrezcamos ya una accesibilidad inmediata, sin lista de espera, sin programación previa, porque cuando una embarazada asiste al centro con un temor de embarazo, quiere la visita instantánea y no puede estar esperando una prueba de embarazo durante 8 días. Però en la majoria dels casos, les adolescents de Ciutat Vella decideixen tenir el seu fill i quedar-se amb ell. Psicològicament no estan encara preparades per ser mares i el suport familiar i dels serveis socials és imprescindible. Psicològicament no estan preparades per ser mares, això és el problema, que els hi costa. Els has de fer molt de suport i els has de recordar molt que és la seva responsabilitat, que és el seu fill i que l'han de cuidar i que elles, el dia de demà, tu què vols, el millor pel meu fill i tal, doncs clar, hem de començar ara, no?, perquè als 3 anys el caràcter d'un nen està format i a partir d'aquí ja poden haver problemes, no?
encara que la majoria de joves i adolescents són conscients de que haurien d'utilitzar algun mètode de protecció, en realitat resulta difícil de portar a la pràctica. La informació juga un paper molt important i és imprescindible, però no ho soluciona tot. Després de la informació, els adolescents necessiten un temps per assimilar coneixements, posar-los en pràctica i prendre consciència de la seva responsabilitat. Menos mal, todo ha vuelto a la normalidad.